grandesmaestros.unam. Bueno, muchísimas gracias a Difusión Cultural, a el trabajo ingente que siempre hace la licenciada Mirna Ortega para que estos cursos se lleven a cabo, y a la dirección de teatro, que entiendo que también colaboró con esto. Yo voy a dividir hoy la sesión en dos partes. Una muy breve introducción que básicamente va a ser sobre aquello que no voy a hacer y aquello que no quiero responder nada. Por una razón. Shakespeare es un material tan vasto que si nos podemos hablar sobre Shakespeare podríamos hablar durante años. Yo me acuerdo en algún momento dado de una de mis clases sobre Shakespeare en la carrera de Letras Inglesas. Un día me encontré firmando la clase 19 y no había salido de Macbeth. Apenas iba en el segundo acto y dije, no puede ser, si este es un curso general sobre Shakespeare, me tengo que apurar un poco. Shakespeare da para mucho, pero yo, como ven en el programa que he propuesto, voy a abordar solamente las 4 grandes tragedias y solamente y exclusivamente desde los temas propuestos, que desgraciadamente, porque no hay tiempo, ojalá hubiera tiempo, no incluyen la dimensión de la representación teatral, que es casi como una blasfemia de mi parte, porque si algo es Shakespeare, esencialmente es teatro, pero no hay tiempo de hablar sobre las innumerables representaciones teatrales a lo largo de ya 4 siglos, las ya innumerables, tal vez todavía más innumerables, como decía Orwell, de que todos somos iguales, no más que algunos somos más iguales que otros. Entonces estas son más innumerables adaptaciones fílmicas, no se puede. Entonces yo solo me voy a centrar en los temas que elegí y me voy a centrar en el genio de Shakespeare como genio lingüístico. Voy a comenzar con una proposición literalmente escandalosa y para ya zanjar cualquier discusión futura. En efecto, Shakespeare no existe. Shakespeare es un fenómeno de colaboración cultural, social, académico, que dura ya más de 400 años. Shakespeare, por alguna razón, no tuvo nunca interés en andar publicando su vida, ni haciendo autobiografías, ni haciendo marcajes de ningún tipo, a diferencia de Ben Jonson o de Marlowe, que estaban mucho más interesados en hacer ostensible su vida personal. Shakespeare, en efecto, fue un gran hombre de teatro, un gran empresario, un excelente hombre de negocios. Y más allá, no voy a responder nada sobre la vida de Shakespeare, no hay nada que responder. Que si en realidad fue Francis Bacon el que escribió las obras, que si fue Lord Southampton, que si fue Pembroke, que si fue Oxford. Hay algunas proposiciones incluso todavía más escandalosas. Los irlandeses, que siempre son muy rijosos, por ahí propusieron un día que Shakespeare en realidad era irlandés. No quisiera yo hablar de eso. Shakespeare es
uno de los grandes genios lingüísticos capaz de crear mundos con la sola palabra. Y es a partir de esa propuesta de que con una sola palabra Shakespeare es capaz de crear un mundo, que yo voy a abordar todos estos textos desde ese bies, desde el bies de cómo están construidos y cómo la lengua construye perspectivas y mundos diversos. Para ello he escogido un pasaje muy poco conocido de una obra de Shakespeare, pero que es ilustrativa de lo que para Shakespeare significaba la lengua. La lengua florabundante, la llama Harold Bloom. La lengua florabundante de Shakespeare, exuberante, la exuberancia que es lo que caracteriza a Shakespeare, pero Shakespeare es capaz de convocar todo un mundo con una sola palabra, y mucho de mi trabajo en estas 4 sesiones será mostrar esa profundidad de la palabra que crea un mundo y que además es un mundo tal que sigue resonando en el nuestro. Si todo el mundo les dieron sus textos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo quisiera sobre esta tesitura y agradecería, por lo tanto, que las preguntas que me quisieran hacer después de estas intervenciones estuvieran más bien ceñidas a las obras en cuestión, en internet, en todos los medios, que si Shakespeare, que si Cervantes, que si… Y bueno, no quiero abordar esos temas porque sería cuento de nunca acabar. Quiero que nos metamos en esa pirotecnia verbal capaz de conjurar todo un mundo y de hacer que ese mundo siga resonando en el nuestro aquí y ahora. Y como muestra, baste este botón bastante secundario, no es uno de los pasajes famosos ni célebres de Shakespeare, pero es ilustrativo de la emoción que Shakespeare es capaz de poner en boca de un personaje con respecto a un problema profundo. Y en este caso, el problema es cuál es una de las consecuencias más terribles del exilio, cosa que nos sigue tocando hoy día. ¿Qué pasa con los que se van? ¿Qué pasa con los refugiados? ¿Qué pasa con esa lengua? ¿Sí? Con esa lengua materna, ¿qué pasa con ella? ¿Cuál es el dolor de verse exiliado no solo de su tierra, sino de su propia lengua? En este pasaje que elegí de la obra Ricardo II, hay un momento en que Ricardo II, cuyo reinado es bastante arbitrario, lo suficiente como para exiliar a de prominentes cortesanos, entre los cuales su primo Henry Bolingbroke, que después será Enrique IV, y Thomas Mowbray, el Duke of Norfolk. Y claro, para Bolingbroke el exilio significa la amenaza de que este rey arbitrario e incompetente lo despoje de los bienes a los que tiene derecho. Pero para el Duke of Norfolk, para Mowbray, es mucho más doloroso, y leo. En todos los casos, el texto que leeré será en inglés, tienen la traducción inmediatamente después, y me centraré en ciertas palabras. A heavy sentence, dice Thomas Mowbray, a heavy sentence, my most sovereign liege,
and all unlooked for from your highness' mouth. A dearer merit, not so deep a maim as to be cast forth in the common air, have I deserved at your highness' hands. The language I have learned these 40 years, my native English, now I must forego. And now my tongue's use is to me no more than an unstringed viol or a harp, or like a cunning instrument cased up, or being open put into hands that knows no touch to tune the harmony. Within my mouth you have in jail my tongue, doubly porculist with my teeth and lips, and dull and feeling barren ignorance is made my jailer to attend on me. I am too old to fawn upon a nurse, too far in years to be a pupil now. What is thy sentence then but speechless death, which robs my tongue from breathing native breath? El dolor anticipado del duque de Norfolk por una muerte muda, una muerte sin habla, una muerte que es la muerte de la lengua materna, una muerte que es la muerte de su propia identidad. Y como ven, esta elegía anticipada a la muerte de su lengua es tan dolorosa que resuena aún hoy en día frente a todo lo que pasa en el mundo y frente a todos los exilios que han habido años y años, durante años, ¿sí? De tal manera que ese Shakespeare que pudo conjurar la emoción de esa pérdida inenarrable que es la lengua materna, y que no es mera metáfora, lengua materna, es el principio mismo de nuestra identidad, esa lengua que ya no podrá hablar, este dolor que expresa, de pronto usa una palabra que lo ancla en un mundo y de pronto nos hace concebir ese mundo ajeno y al mismo tiempo tan cercano por el dolor expresado frente a la pérdida de la lengua, frente a la posibilidad de una muerte sin lengua, ¿sí? Y de pronto este mundo convocado, este mundo que es, ¿sí? Ese es un porculus, es la reja, o sea, es el nombre específico de las puertas levadizas en las ciudades o castillos amurallados, ¿sí? Oeste. Ay, no, yo no quería eso. Sí, ya. La palabra hace mundo. Hay palabras que cuando el mundo que designaban mueren con ese mundo. Y este es el caso de Porculus. De pronto, frente a una emoción así llamada universal, porque se sigue sintiendo a lo largo de los siglos, la muerte de la lengua materna, se conjura algo perfectamente local, algo perfectamente preciso, que es ese contexto en el que vivió el duque de Norfolk, el rey Ricardo II, ese contexto medieval del siglo XIV, donde objetos cotidianos como la puerta que cierra el castillo, ¿sí? Y esa reja porculus, y de pronto pensar en la violencia de
el exilio como la lengua encarcelada detrás de los dientes, como estos dientes, ¿sí? Hay esta evocación de un mundo perdido que de pronto regresa a nosotros con toda la fuerza de un mundo vivido, de un mundo vivo, ¿sí? Y que nos llega porque seguimos en el exilio. Hay muchísima gente que sigue estando condenada a una muerte muda, ¿sí? O por lo menos a cambiar de lengua sin quererlo. Bien, una vez dicho esto, voy a abordar el texto de Hamlet sobre el tema de la corrupción y la parálisis. Corrupción y parálisis que inevitablemente siguen resonando hoy en día, aunque las palabras que lo invocan al mismo tiempo y construyen mundos muy específicos. Obra escrita entre 1600 y 1603, Hamlet pertenece al llamado período medio de la producción dramática de Shakespeare, anterior a las grandes tragedias. Es, junto con el Rey Lear, una de las obras más comentadas, ciertamente una de las que presenta mayor complejidad y mayores problemas de interpretación. Si solo atendemos a la trama, se trata de un hombre conminado a vengar el asesinato de su padre, mas impedido por lo que él llamaría una reflexión obsesiva. Hamlet no se decide a cumplir con el mandato, sino hasta que ya es demasiado tarde. La venganza, postergada hasta el límite de lo verosímil, se cumple finalmente arrastrando tras de sí una cauda de 8 cadáveres. Resumida así, de manera tan burda, brutal incluso, no parecería haber nada en esta obra que aún resonara en la sensibilidad del hombre contemporáneo. No obstante, Hamlet, más allá de una línea narrativa bastante fragmentaria y contradictoria, más allá del solo tema de la venganza, tan caro a los contemporáneos de Shakespeare, nos formula hoy la eterna pregunta sin respuesta: ¿quiénes somos? ¿Vale la pena vivir? Pero sobre todo, ¿cómo se puede vivir en un mundo de mentiras? ¿Cómo no ser contaminado? Y si fatalmente se es contaminado, ¿qué valores podrán sobrevivirnos? De este modo, la obra nos presenta, entre tantas otras cosas, una conciencia hipersensible frente a un mundo corrupto, paralizante. Pero si Hamlet, el personaje, se pregunta cómo es posible vivir en un mundo semejante, Shakespeare cuestiona poética y dramáticamente, al mismo tiempo que lo construye como personaje, la validez de las percepciones de Hamlet, el valor de su respuesta ante el mundo. Explora a fondo y más allá de cualquier reducción racionalmente satisfactoria, las formas de contaminación que sufre el contemplador frente al mundo contemplado. Innumerables son las perspectivas desde las que puede abordarse esta obra, todas ellas condenadas siempre a dejar fuera dimensiones de significación importantes. Conscientes de esas limitaciones, abordaremos la obra primordialmente desde la perspectiva de la corrupción en una de sus manifestaciones más insistentes, la palabra. A lo largo de toda la obra, Shakespeare denuncia el acto verbal mismo como una forma de corrupción. O bien, hace una proyección de la palabra
como un señuelo lanzado para violar la intimidad del otro, para conocer su secreto y así poder manipularlo, adaptarlo a la sociedad. Palabra corrupta, palabra señuelo. También existe la palabra hueca, como una máscara de cortesano que no es sino la otra cara de la corrupción. Pero no reinan estas formas en absoluta impunidad discursiva. Esta obra, entre otras cosas, es una guerra verbal, porque si bien es cierto que el discurso del poder oficial intenta hacer una incisión en el otro por medio del servilismo, la retórica y el sinsentido, también es cierto que existe la palabra verdad. Oculto tras las más insospechadas máscaras, ese discurso puñal del que habla Hamlet pincha el absceso, dejando al descubierto la infección que reina en este mundo. Pero la palabra que denuncia la corrupción solo podrá encontrarse o bien en el más allá, que es el caso del fantasma, o en la locura, tanto la real como la fingida, en el discurso dramático, que es lo que ocurre con la obra dentro de la obra, y finalmente en la palabra auténtica del hombre íntegro, que es Horacio. Muy al principio se nos informa que hay algo podrido en Dinamarca. Impresión venida de un personaje muy menor, un humilde guardia nocturno, pero que por lo mismo tiene un fuerte valor córico. Es además un preludio a las emanaciones de podredumbre que exhala toda una sociedad empeñada en ocultarla. Es por eso que son tantas las imágenes de pestilencia. Pero Hamlet, incluso antes de su encuentro con el fantasma, profetiza que hay actos inmundos que habrán de surgir a la superficie. Foul deeds will rise. Solo la palabra incisiva, la palabra puñal, será capaz de hacerlo salir de su escondite. El primer discurso revelador es el del propio fantasma, no solo por las circunstancias del asesinato, sino por todas las imágenes que insisten en la inmundicia y en la contaminación. Propondré aquí, como metáfora central que organiza esta significación compleja a lo largo de toda la obra, la del veneno vertido en el oído. Veneno con ciertas peculiaridades, ya que contamina y paraliza antes de cumplir con su cometido mortal. Y si vamos al primer texto, donde dice el fantasma: And in the porches of my ears did pour the leprous distilment, and with a sudden vigor it doth posset and curd like eager droppings into milk, the thin and wholesome blood. So did it mine, and a most instant tetter barked about, most lazar-like, with vile and loathsome crust, all my smooth body. El veneno vertido en el oído tiene una primera significación no metafórica, sino dramática, en tanto que acto cumplido. Es así como Claudio asesina al hermano, virtiendo veneno en el oído. Pero lo que ahora se nos presenta como acto criminal se nos convierte después en una especie de caja de resonancia que nos lo recuerda constantemente en imágenes. Ya el propio fantasma habla del falso rumor que ha infectado el oído de Dinamarca. Y es que si hay algo podrido en Dinamarca, no se le conoce inicialmente por el olor, sino por el rumor. El veneno paraliza
Y la metáfora de la leche cuajada nos proyecta una imagen de domesticidad y cotidianidad aterradora. Digo, qué imagen más cotidiana que la del yogur. Bueno, la contaminación de la sangre inmediatamente deviene corrupción de la carne. Por la palabra, vemos ante nuestros ojos cómo cunde la infección, cómo la lepra, por toda la piel sana hasta encostrarla, paralizar el cuerpo y convertirlo en una corteza inerte. La increíble iconicidad del proceso es aterrador y llamo la atención sobre esas palabras. And a most instant tetter barked about, most Lazar-like, with vile and loathsome crust, all my smooth body. La fuerza de la lengua poética de Shakespeare se centra en esa poderosa impresión de proceso en el verbo barked about. ¿Sí? Si consideramos que bark es la corteza, convertirlo en verbo y darlo como proceso, barked about, la piel, el cuerpo entero deviene corteza rígida, llena de excrescencias, tetter, que lo corrompen y lo paralizan. Este es el veneno literal que mata al padre de Hamlet. Pero el veneno vertido en el oído, insistamos, también es palabra, es el rumor que infecta a Dinamarca día con día. Por la palabra vertida en el oído, se corrompe la relación amorosa entre Ofelia y Hamlet, cuando su propio padre y su hermano la deforman según su vulgar visión del mundo. Pero Polonio lleva al límite la corrupción, obligando a Ofelia a ponerle una trampa a Hamlet sin tener conciencia de ello. Puesto que Polonio ha fracasado en su intento de obligar al príncipe a confesar su secreto, decide utilizar a su hija de la manera más vergonzosa para poder extraer ese secreto tras las cortinas y a escondidas, como el alcahuete que en realidad es. Con este acto, Polonio corrompe a Ofelia al convertir la inocencia verdadera en una mentira. Porque el padre le pide a la hija inocente que parezca inocente. Con ello la hace cómplice, al tiempo que vacía a su hija de aquella virtud que precisamente la caracteriza, la inocencia. Si Ofelia necesita parecer inocente, automáticamente es porque ya no lo es. De ahí a la parálisis. ¿Qué piensas?, pregunta el padre. Y ella responde, no sé qué pensar, anulada. Y luego, de la parálisis a la locura, en uno de los pronunciamientos más aterradores de la obra, cuando ya está loca y que dice, Oh Lord, we know what we are, but we know not what we may be. Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. Por la palabra, Polonio también manipula a uno de sus sirvientes para que difame a su hijo Laertes con el solo objeto de mantener poder sobre su vida y sus actos. Si vamos al segundo texto, lo que le dice Polonio al sirviente dice, Your bait of falsehood takes this carp of truth, and thus we of wisdom and of reach, with windlasses and with assays of bias, by indirections, find directions out. No cabe duda que esta actitud es repugnante, no solo por lo retorcido de sus cavilaciones, insinuaciones y sospechas, sino por la arrogancia de su burda autojustificación. Y así es como nosotros, las personas con sabiduría e influencia.
De hecho, Polonio reúne en su persona todas las formas de corrupción. Nada más corrupto que el pasaje en cuestión, ni más hueco que las banalidades y las máximas convencionales que le ofrece a Laertes antes de su viaje. Máximas y consejos que son voceros de una visión de mundo estrecha y egoísta que eleva a la sospecha y la desconfianza a la dignidad de virtudes. Para muestras, basta con dos joyas del lugar común. Le dice el padre al hijo: presta el oído a todos y a pocos la voz. Ni pidas prestado ni des prestado a nadie. Que el sermón de Polonio culmine con el incongruente e irónico pronunciamiento de sé sincero contigo mismo, to thine own self be true, nos muestra hasta qué punto se puede parlotear con palabras que dicen autenticidad, pero que no tienen basamento alguno, y por tanto, en el mundo que representa Polonio, no pueden significar nada más que eso, palabrería. Palabrería hueca y servil es lo que caracteriza a Polonio, quien es capaz de decir que, y viene aquí esta maravilla, to expostulate what majesty should be, what duty is, why day is day, night, night, time is time, we're nothing but to waste night, day, and time. Therefore, since brevity is the soul of wit, I will be brief. Acto seguido, unos 80 versos de inanidades. La inanidad de su discurso no es sino una máscara que encubre sus intrigas, aquellas tras las cortinas, aquellas que han de conferirle un poder mezquino sobre los demás, incluyendo al rey mismo. Hamlet, en su locura fingida, denuncia esta peculiar corrupción de Polonio con solo llamarlo fishmonger, en respuesta a su pregunta: ¿me conocéis, mi señor? Respuesta magistral, porque le dice: sí, claro que te conozco, eres un fishmonger. En el discurso subversivo de este loco fingido, fishmonger hace estallar la fachada de aparente honorabilidad del servil cortesano. En su sentido literal, fishmonger quiere decir comerciante de pescado. La designación nos remite irónicamente a los métodos policíacos de Polonio figurados con la metáfora de la pesca. Con el anzuelo de vuestra mentira pescáis la carpa de la verdad. Aquí, el discurso de la locura de Hamlet en un primer momento simplemente transformaría en literal lo que era una figura retórica. Pero es el otro sentido de fishmonger, el sentido de alcahuete, tratante de blancas, el que describe cabalmente a Polonio, quien habla siempre del honor de su hija y del suyo, y que es, sin embargo, capaz de decirle al rey que cuando Hamlet pase por ahí le va a soltar a su hija. At such time, I'll lose my daughter to him. Como si fuera un animal, o peor, como si fuera una ramera. Algo semejante ocurre con la fuente misma de la corrupción, Claudio. Su discurso inicial es francamente repulsivo, plagado de figuras retóricas de extraordinario mal gusto, con el evidente propósito de crear una apariencia de armonía que no existe y como expresión del pacto corrupto de los cortesanos. Y me voy al texto número 5. Though yet of Hamlet our dear brother's death the memory be green, and that it us be fitted to bear our hearts in grief and our whole kingdom to be contracted in one brow of woe, yet
so far had discretion fought with nature, that we with wisest sorrows think of him, together with remembrance of ourselves. Therefore, our sometime sister, now our queen, the imperial jointress to his warlike stake, have we, as it were, with a defeated joy, with an auspicious and a dropping eye, with mirth in funeral and dirge in marriage, in equal scale weighing delight and dole, taken to wife. Nor have we herein barred your better wisdom, which have freely gone with this affair along. For all our thanks. ¿Es este un discurso falaz que se apoya en la retórica y de manera muy especial en la figura del oxímoron para autojustificarse, para ofrecer una cínica glosa de inmundos actos que habrán de salir a la luz tarde o temprano? Foul deeds will rise. No es solo absurda e imposible la fusión de contrarios que nos propone Claudio, sino insidioso y corrupto sugerir identidades ideológicas a partir de identidades retóricas o de semejanzas fonéticas. No hay sino considerar la simetría grotesca en mirth in funeral and dirge in marriage, regocijo en los funerales y endechas en el himeneo. Por asonancia o rima vocálica, parecería como que en efecto mirth solo puede rimar socialmente con dirge, o que la contigüidad aliterativa de delight and dole, placer y aflicción, es socialmente aceptable, incluso necesaria, una especie de aliteración sociopolítica. Es Hamlet nuevamente quien, a la luz de la integridad de Horacio, aún antes del encuentro con el fantasma, puede darle el yo acuso a la falacia discursiva de Claudio. Y le dice Hamlet a Horacio en el texto 5. Thrift, thrift, Horatio, the funeral baked meats did coldly furnish forth the marriage tables. Hamlet denuncia la retórica de Claudio por medio de la antirretórica, de la brutal yuxtaposición de dos eventos considerados como algo central en la vida del ser humano, la muerte y el matrimonio. Pero en el discurso de Hamlet, al tiempo que se hace eco a las simetrías retóricas de Claudio, la significación de estos dos actos se degrada hasta lo animal. Funeral y boda, en este contexto de denuncia, solo valen por la comida. Es patente, además, la ironía de Hamlet cuando dice que esto fue dictado por la economía, cuando que el reinado de Claudio se caracteriza por el derroche, la bebida hasta la embriaguez y el festín eterno. Tras la revelación del fantasma, la integridad misma de Hamlet queda afectada. Es como si al mismo tiempo que destapa la corrupción del reino de Claudio, el discurso del fantasma, como veneno en el oído, hubiese inoculado en Hamlet la obsesión que paradójicamente acaba paralizándolo. Hamlet borra todo de su memoria y deja solo esa lente de la venganza para mirar el mundo. Pero la venganza, a caballo entre el deber y la obsesión, acaba desquiciándolo, literalmente desquiciándolo. Él mismo dice, y no puse esta cita aquí, pero dice que el tiempo se ha desquiciado. The time is out of joint. Oh, cursed spite, that ever I was born to set it right.
el mundo se ha desquiciado, maldita la fatalidad que me hizo nacer para ponerlo en su lugar. Corrupción por fuera, imposición por dentro, en verdad el mundo está fuera de quicio. Son tiempos desarticulados que ya solo la locura podrá articular. Para Hamlet, la locura es una máscara que lo protege en su obsesión. Así como nadie más que el hijo pudo obligar a hablar al fantasma, así nadie podrá obligar al príncipe a hablar. Su defensa, la palabra del loco. Hamlet literalmente desquicia con su discurso a todos sus interlocutores, quienes acaban ya sea dándole la razón, como Polonio con respecto a la forma de las nubes, ya sea confesando su traición, como Rosencrantz y Guildenstern. El discurso subversivo de Hamlet, como el de los grandes bufones de Shakespeare, denuncia y revela. Solo que a veces la máscara se adhiere tan finamente al perfil espiritual del príncipe que vemos asomarse descarnada su obsesión, su náusea existencial, que no es sino otra manera de deformar al mundo, un mundo ya de por sí deforme y corrupto. Es un procedimiento que Shakespeare volverá a utilizar en El Rey Lear. Edgardo, perseguido injustamente, aflorará constantemente en la máscara que adopta el pobre Tom, el mendigo, cuyo delirio de persecución a veces se antoja una forma de expresión de la angustia del propio Edgardo. Máscara y rostro fundidos en el perseguido. A diferencia de Edgardo, sin embargo, esta oscilación entre la locura fingida y la obsesión afecta la visión que tiene Hamlet del mundo y lo obliga a pintarlo con todos los colores de su propia obsesión. Para Ofelia, la distorsión como refracción en destellos que le llega desde la palabra puñal de Hamlet la llevará a la locura. No como en Hamlet, una locura fingida, arma defensiva y ofensiva, sino una total enajenación de sí misma, una locura que la deja a la intemperie emotiva y espiritualmente, y que no es sino el producto de su debilidad. Pero en ella se realiza otra manifestación del discurso alienado que revela verdades ocultas. Su padre y su hermano han degradado su relación con Hamlet, la han mancillado con sospechas y vulgaridades. Por su enorme debilidad, Ofelia ha permitido incluso que la despojen de su propio discurso. No sé qué pensar, dice. La visión distorsionada de Hamlet no hace más que darle el tiro de gracia cuando le dice to a nunnery go. Lo interesante es que la palabra nunnery en esa época significaba tanto convento como burdel. Al enviarlos a Ofelia al convento burdel y a su padre a mejor vida, Hamlet la empuja al abismo de la locura y del suicidio, pero no sin que antes ella recupere el arma del discurso de denuncia. En el cruce del lenguaje de las flores y de las baladas obscenas, Ofelia pone al descubierto la corrupción moral que impera en Dinamarca, sugiriendo en su locura la lascivia incontinente del rey y haciendo patente la significación de señuelo sexual que la hizo un mero objeto de las intrigas de su padre. La palabra se nos presenta así como instrumento peligroso que pueda llevar a la muerte. Las intrigas de Polonio, instrumentos de poder a primera vista, son finalmente su perdición. Por el poder de la palabra de Claudio, Hamlet habría sido ejecutado en Inglaterra.
pero el discurso que se finge otro, el discurso del loco, invierte el destino y escribe la muerte segura de Rosencrantz y Guildenstern. Las últimas palabras de Laertes revelan el concilio de traición pactada con Claudio y revierten sobre el rey todo el veneno por él vertido. La palabra puñal, sin embargo, no solo hiere de muerte, sino se revela capaz de destapar la corrupción y purificar el espíritu. Para Gertrudis, la madre, las palabras de Hamlet como correlato purificador del veneno vertido en el oído entran en sus oídos como puñales y le dice, "Oh Hamlet, speak no more. These words like daggers enter in my ears." No me hables más, estas palabras entran en mis oídos como puñales. Pero a diferencia del veneno, no contaminan ni paralizan, sino purifican a la reina y la preparan para asumir un papel activo en el desenlace. Y si nos vamos al texto número 6. "Oh, Hamlet, speak no more. Thou turnest my eyes into my very soul, and there I see such black and grained spots as will not leave their tint." El discurso de Hamlet, en contraste con el discurso público, que se autojustifica y oculta la verdad bajo una capa homogénea de sinsentidos, es un discurso incisivo, íntimo, que se vuelve alma adentro para admitir y purificar. El mundo, en efecto, está podrido y en su podredumbre justifica la violencia del hijo hacia su madre, puesto que ella misma lo admite. Pero en su podredumbre, el mundo ha contaminado también al propio Hamlet, cuya obsesión distorsiona y destruye. Porque si el discurso puñal sacude a la reina y la hace volver los ojos alma adentro, encontrando su justificación en ese viaje hacia su foro interno, nada justifica la herida mortal que lleva a Ofelia a la locura y a una muerte sucia, tal y como la describe Gertrudis. En su relación apasionada con el mundo, Hamlet ha sido contaminado. Él mismo se convierte en la ilustración de sus meditaciones iniciales sobre la corrupción. Y si vemos el texto 7, "So oft it chances in particular men that for some vicious mole of nature in them, that these men carrying, I say, the stamp of one defect, their virtues else, be they as pure as grace, as infinite as man may undergo, shall, in the general censure, take corruption from that particular fault. The dram of ill doth all noble substance of a doubt to his own scandal." Pero esta contaminación es efecto de una resonancia, ya que incluso antes de su fatal encuentro con el fantasma, hay una tendencia obsesiva a la melancolía, a regodearse en imágenes de muerte y corrupción. El cuadro que Hamlet se pinta del mundo ya desde entonces ostenta los colores de su obsesión. Si vemos el texto 8. "Oh, that this too solid flesh would melt, thaw, and resolve itself into a dew, or that the everlasting had not fixed his canon against self-slaughter. Oh God, God, how weary, stale, flat, and unprofitable seem to me all the uses of this world. Fie on it, fie. 'Tis an unweeded garden that grows to seed. Things rank and gross in nature possess it merely." Es interesante y muestra
del trabajo de colaboración, estudio y análisis colectivo de los estudiosos de Shakespeare a lo largo de los siglos, que la mayoría de las versiones de este soliloquio se inclinen por la palabra solid, sólida, como atributo de la carne. Esto debido a la presión del contexto local de la frase, que hace hincapié en una gradación que va de lo sólido a lo líquido. Melt, thaw, and resolve itself into a dew. Derretirse, deshacerse y disolverse en el rocío. Sin embargo, en algunos de los llamados cuartos, la palabra utilizada es solid. Ahora bien, solid y solid son palabras homófonas y con una grafía que ha dado pie a muchas discusiones. Si sólido es preferible por el contexto inmediato, solid, que quiere decir mancillado, manchado, lo es aún más en términos del tema dominante de la corrupción que caracteriza la obra y que la palabra rank, que quiere decir fétido, inmundo, con su obsesiva recurrencia, subraya una y otra vez, de manera especialmente virulenta en el ataque a la madre. Y si nos vamos al texto número 9. Mother, for the love of grace, lay not that matter in unction to your soul, that not your trespass but my madness speaks. It will but skin and film the ulcerous place, whilst rank corruption, mining all within, infects unseen. El mal que corroe a Dinamarca está sepultado bajo la apariencia. Lo vimos con el discurso oximorónico del rey, que cubre con su costra dulzona de identidades imposibles toda la corrupción de sus actos. Las imágenes de corrupción y parálisis en Hamlet dibujan siempre esta figura, la del ocultamiento, la de una infección oculta que a la larga saldrá a la superficie. Foul deeds will rise. En esa corrupción soterrada, es esa corrupción soterrada la que le impide actuar, la que lo impele constantemente al suicidio. El famoso parlamento Ser o no ser no es otra cosa que la denuncia de un mundo corrupto frente al cual nada puede hacerse. Una corrupción tan generalizada que termina por paralizar toda acción. Texto 10. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing end them, to die, to sleep, no more. And by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. It is a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep, perchance to dream, aye, there's the rub, for in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. There's a respect that makes calamity of so long life, for who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin? Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns,
puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus, conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sicklied over with a pale cast of thought, and enterprises of great pith and moment, with disregard, their currents turn awry, and lose the name of action. Soft you now, the fair Ophelia, nymph, in thy orisons be all my sins remembered. Hemos visto cómo la tentación del suicidio está ahí desde el inicio, en el asco existencial que le provoca el mundo, percibido como un jardín pestilente donde solo prospera la hierba mala, un mundo en el que el recambio de pareja se da sin más, en menos de 2 meses, saltando alegremente por encima del cadáver del marido anterior, recalentando las sobras de la comida del funeral para ofrecerlas en el banquete de bodas. Aquí, en este soliloquio, Hamlet hace el inventario de todo lo que paraliza e impide una vida plena, de todas las razones suficientes para suicidarse, la infinita burocracia y toda su insolencia, pues claro que se quiere uno suicidar, the insolence of office, la insensata dilación de los procesos de la mal llamada justicia, sí, esa dilación de la justicia eterna, de los delay, la eterna falta de reconocimiento al mérito, y si no que le pregunten al del box hace rato, the spurns that patient merit of the unworthy takes, una luz de reclamos y omisiones sociales que se viven como una deuda impagable. Solo el suicidio la podría pagar. When he himself might his quietus make with a bare bodkin. Podría finiquitar la deuda con un puñal, pero eso le está vedado al ser humano. Quietus. He ahí el hallazgo del genio poético que con una sola palabra construye una perspectiva del mundo, varias perspectivas del mundo de hecho. Palabra que se multiplica en el sentido para ofrecernos un atisbo al agobio de sentirse acosado por deudas innombrables, impagables, porque quietus significa un término técnico legal que quiere decir finiquito, finiquitar una deuda. De todas las palabras que podría haber escogido Shakespeare para significar el suicidio, escoge la palabra quietus. Sí. Ese agobio de sentirse acosado por deudas innombrables, impagables, de sentir que el suicidio es la única forma de finiquitar la deuda, lo cual reduce a la vida a una serie de vulgares transacciones comerciales que hay que finiquitar, la vida, un acoso de acreedores, el mundo, no solo jardín de fétidas hierbas malas, sino una agobiante tienda de raya y el gran acreedor renuente a conceder una quita. El panorama no podría ser más desolador. Simultáneamente, en la palabra quietus está también en su raíz etimológica la quietud, pero una quietud que se interpreta como muerte, como parálisis, como cobardía. Es muy interesante esta palabra quietus, que es la quietud, sí, pero la quietud de la muerte, y que está de manera muy evidente en esa frase latina de requiescat in pace, ¿sí? Quiesco, ¿sí?
que es dejar y hacer en paz. El impas está en no saber qué provoca una parálisis mayor, si la conciencia de la imposibilidad del suicidio o el acoso del mundo. Lo cierto es que en los dos grandes soliloquios que meditan sobre el suicidio, el final se diluye no solo en la indecisión, sino en la inconclusión. Al final, solo el hombre íntegro, Horacio, podrá revertir el proceso de corrupción en Dinamarca, y esto a través de su discurso equilibrado, de manera muy significativa, narrativo. Es por ello que Hamlet no le permite el suicidio y le dice: "Oh, good Horatio, what a wounded name. Things standing thus unknown shall live behind me. If thou didst ever hold me in thy heart, absent thee from felicity a while, and in this harsh world draw thy bread in pain to tell my story". Porque solo el discurso de integridad podrá restañar las heridas del nombre de Hamlet. Solo la palabra de bondad y de equilibrio de Horacio podrá dar conocimiento cabal del infortunado conflicto entre Hamlet y el mundo. De esta manera, el discurso de integridad de Horacio deviene acto narrativo, plegándose sobre el acto dramático, como aquel de la obra dentro de la obra, que afecta a Claudio no en su momento de mímica, sino en su fase de discurso. Acto dramático que llega a su fin y que ha de restituir por medio de la palabra y del relato la verdad profunda de esta sociedad. Al sanar el oído de Dinamarca por medio del relato, quedarán restañadas las heridas del nombre de Hamlet. Oh, what a wounded name. Muchísimas gracias. Bien, no he hablado de cómo querría yo que fuera la organización de este curso. Las primeras partes de las sesiones quisiera dedicarlas a preguntas que tuvieran que ver con la conferencia del día anterior. Y como ya dije, prefiero centrarme en estos problemas muy específicos que estoy abordando en la obra de Shakespeare, que hablar en general, aunque tampoco voy a encarcelar sus lenguas con un Porcullis obligadamente, pero de preferencia centrarse en esto que es un asombro permanente, que es la lengua de Shakespeare, ¿sí? Que muchas veces es interesante. Hay un amigo mío, un inglés, que dice, es inglés, y dice que, bueno, cuando ve Shakespeare, cuando lo ve en el teatro o en el cine, lo entiende muy bien, y cuando lo lee no entiende nada. Entonces, bueno, sí, está esa doble dimensión que para mí es asombrosa, que es ese lenguaje en muchos sentidos obsoleto, porque vuelvo a esta idea mía, que en cuestión de descripción de mundo, las palabras hacen mundo. Y si piensan en palabras como carroza, calesa, cabriolé, inmediatamente convocan un mundo de transporte previo
a la era de los automotores, ¿sí? Y es un mundo que ya no existe, como ya no existen los cabriolets, ni las carrozas, ni las calesas, ¿sí? Las palabras murieron junto con la época. De tal manera que cuando uno trae una palabra, traer una palabra es convocar todo ese mundo, casi como si se vinieran las raicillas en las que estuvo sembrada esa palabra y que la hizo ser mundo, ¿sí? Y por eso es que la lengua de Shakespeare es tan florabundante, como decía de manera un poco excesiva Harold Bloom, pero sí es florabundante, es de una exuberancia tal que es una pirotecnia. Y lo vimos con esa sola palabra, quietus. Por un lado, una palabra tan técnica, tan legalista, ¿sí? El finiquito, ¿no? Y por otro lado, esa palabra que resuena a muerte, a paz, a quietud, pero la quietud de la muerte, la quietud de la parálisis, requiescat en pace, y solo es una palabra, bastó una palabra para poner en movimiento todo un mundo. Y no es meramente, por eso es que es tan difícil la traducción en ese sentido. Y por eso es que es tan ocioso hacer competencias. Bueno, eso vale para el fútbol y las olimpiadas ahora, quién se gana la medalla de oro y quién está mejor que quién. ¿Quién es mejor, Shakespeare o Cervantes? La pregunta me parece tan ociosa, la pregunta me parece tan estúpida, que prefiero que mejor me hable la Virgen. Porque uno, ¿qué va a hacer con esas preguntas? ¿Qué le debe Shakespeare a la literatura española de los siglos de oro? Bueno, y todo lo que le deben esa época tan globalizada, mucho más de lo que nos imaginamos, en la que las historias circulaban de un país a otro, y eso ya desde la Edad Media y antes, ¿sí? De tal manera que no hay, si Shakespeare es juzgado nada más por sus historias, pues sería declarado un plagiario, porque todas sus historias ya estaban escritas antes, de la misma manera que todas las tragedias griegas son historias ya contadas, ¿no? Entonces, no sé, muchas de las comedias de Shakespeare abrevan en la Diana de Montemayor, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata justamente no de las tramas, y las tramas también son geniales, y si eso habría que armar otro curso para la dimensión dramática de lo que hace Shakespeare con sus fuentes anteriores, ¿sí? Porque todas sus obras están basadas en una obra anterior. Hamlet, por ejemplo, sacó la historia de una historia de Dinamarca, de Saxo Grammaticus, del siglo XII. Había una obra de Hamlet que probablemente esté perdida y que se adjudicaba tal vez a Thomas Kidd o a otros, pero cuando vemos lo que hace Shakespeare con el origen de sus tramas, vemos dónde está el genio, ¿sí? Y es este genio, tanto en el armado, en el entramado de sus obras, pero sobre todo en el lenguaje, en esta exuberancia, en esta pirotecnia verbal que construye mundos con solo la palabra. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, comenzaré abordando las preguntas
de la conferencia anterior, luego la conferencia, y decidí armar esto en conferencias bien apretadas sobre un solo tema y para que no me salga, porque es que si no, con Shakespeare uno siempre acaba en charlas de café. Bueno, aquí una pregunta del tipo, ¿quién fue primero el huevo o la gallina? Porque dice que si es el espíritu lo que se asoma por las palabras o las palabras descubren el espíritu. No me quisiera decidir por ninguna de las dos opciones. Yo creo que es la palabra la que le da forma, la que conforma, la que construye al espíritu. ¿Sí? Somos entes de palabra y nuestra identidad primera es la palabra. Y sí, por la palabra se nos puede corromper, pero por la palabra también se nos puede restañar. Se pueden restañar las heridas, como bien lo sabemos quienes hayamos pasado por un proceso psicoanalítico, ¿sí? A punta de verbo acabamos curándonos. Lo cierto es que la contaminación de Hamlet está dada desde el mundo. Y es esa contaminación lo que a su vez hace que él distorsione el mundo y no pueda haber otra cosa más que hierbas fétidas y prostitución. Y que es imperdonable la destrucción de Ofelia, pero no es una destrucción que va a cargo de Hamlet nada más, sino que inician de manera insidiosa, pavorosa, su propio padre y su hermano, ¿sí? Insinuando, deformando, degradando la relación entre Hamlet y Ofelia, a un grado en que, dada la debilidad de esta mujer, que es tan pasiva, que solo puede funcionar en este mundo como espejo de los demás, acaba siendo ella misma el espejo de la corrupción. Y el caso de Ofelia es un caso muy patético, porque Ofelia es este ser tan pasivo que aun cuando se le pregunta su opinión dice que no sabe qué decir. Y aun cuando se vuelve loca, ni siquiera el discurso de la locura es el suyo, es el de las flores. La figura no podía ser más patética. Y por eso es que es tan aterrador que a la mitad de una serie de disquisiciones enloquecidas sobre las flores se detiene y dice esto, aterrador, porque dice, "Oh Lord, we know what we are, but we know not what we may be." ¿Sí? Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos llegar a ser, y eso es aterrador. Fíjense la diferencia entre esta loca pasiva que termina en una muerte enfangada, que es la peor de las muertes, y el loco creador que es Don Quijote, que dice, yo sé quién soy y lo que puedo ser, punto. ¿Sí? Entonces, el espíritu crea las palabras, o por las palabras se asoma el espíritu, pero si es así, la propuesta es aterradora, porque en Ofelia lo que se asoma es la nada, el discurso colectivo de las flores, de las baladas,
Ofelia no tiene palabra propia ni siquiera en su locura. Y esto es una de las cosas más aterradoras en Hamlet, y es Hamlet el artífice final de la muerte de Ofelia. Nada más 2 preguntitas, qué poquito. Bueno, a ver. Que si puedo comentar algo acerca de la relación entre Hamlet y el complejo de Edipo. Bueno, aquí sí puedo comentar sobre la base de del propio texto. Podríamos decir, y quisiera luego ayuda, ¿sí?, de quien sepa más al respecto, si quiere colaborar con alguna opinión al respecto. Lo cierto es que, y esto es fundamental, desde el inicio, mucho antes de que Hamlet se encuentre con el fantasma, y ya vimos cómo la fuente inicial de la contaminación de Hamlet está en el fantasma. El fantasma mismo vierte su veneno en el oído de Hamlet y lo infecta. Lo infecta con la obsesión de la venganza y lo infecta con la propia obsesión del fantasma. Luego, si quieren, podríamos hablar un poco del fantasma. El fantasma, ese ser tan, pues tan sospechoso, ¿verdad? ¿Qué clase de fantasma es? Hay que sospechar del fantasma, pero bueno. El caso es que la visión de mundo que tiene Hamlet es la de un mundo podrido, un jardín donde solo crece la mala hierba, donde todo lo que crece es fétido, y todo esto lo va y lo adjudica originalmente a la corrupción de la mujer, y específicamente a la de su madre. Es muy evidente que hay en Hamlet, porque no solo es la madre la que es incestuosa, sino la madre elevada a la generalidad de las mujeres, porque si todo empieza considerando cómo la madre, en esta especie de urgencia por volverse a casar, no respeta las reglas mínimas de la decencia y no se espera, aunque sea un poquito más de tiempo, acaba concluyendo que es la mujer en general la que es la debilidad. Esta visión de la mujer es lo que lleva a considerar a todas las mujeres como parte de ese mundo podrido, y por lo tanto a Ofelia. Y a Ofelia literalmente se la lleva entre las patas. Pero donde se ve una relación claramente incestuosa entre Hamlet y su madre es en la escena en la habitación de la madre después de la obra, dentro de la obra, y después de matar a Polonio. Hay un momento muy especial en el que Hamlet describe lo que Gertrudis no debería hacer, que es tan gráfico, tan icónico, que solo habla de un deseo oculto, ¿sí?, o un asco existencial tan profundo que solo tiene la forma de la madre, ¿sí? Desgraciadamente solo se los podría leer en inglés, pero una vez que Gertrudis admite que la posibilidad de que Claudio sea asesino, porque esto nunca lo sabemos, si ella es cómplice y sabe que Claudio asesinó a su marido anterior o no. En general uno se inclinaría a pensar que no, que es la palabra revelación
de Hamlet, lo que la hace darse cuenta de la inmensidad de sus acciones hasta ahora, y por eso es que dice que tus palabras como dagas han entrado por mis oídos. Y entonces, cuando le dice, ay Hamlet, has partido mi corazón en dos, ¿sí? Y entonces Hamlet dice, bueno, pues tira la peor, ¿verdad? Y Gertrudis ya está claramente del lado de Hamlet y le dice que, bueno, ella qué va a hacer a partir de esta revelación, ella qué puede hacer. Y Hamlet le contesta, not this by no means that I bid you do. Let the bloat king tempt you again to bed. Pinch wanton on your cheek, call you his mouse, and let him for a pair of richy kisses, or paddling in your neck with his damned fingers, make you ravel this matter out, that I essentially am not in madness, but mad in craft. Sí, fíjense qué iconicidad. No vayas a dejar que te lleve a la cama otra vez y que te dé besitos en el cuello y que te ponga las manos aquí y te ponga las manos allá. Dios mío, es tan específico que de lo que nos habla es de la imaginación de Hamlet, que también es súper abundante y que nos indica hasta qué punto se ha estado regodeando en su imaginación con todo lo que hace su madre con Claudio en la cama. Sí. No sé, desde luego que ha habido muchas interpretaciones al respecto sobre el complejo de Edipo de Hamlet, que pueden ser excesivas porque es tratar a Hamlet como persona y no como personaje. Hamlet nunca pidió ir al diván y ser psicoanalizado, ¿sí? No es esa su petición, no es persona, es personaje. Entonces es de la mayor ociosidad andarse preguntando cómo se llevaba con su mamá cuando era chiquito. De la misma manera que es igualmente ocioso andarse preguntando cuántos hijos tuvo Lady Macbeth. Digo, la obra no nos habla de hijos, luego entonces los Macbeth no tienen hijos, punto. De veras, hay un artículo que se llama How many children did Lady Macbeth have? Ya. En todo caso, inútil averiguar cómo fue la relación de Hamlet con su madre cuando era niño, ¿sí? Que hay una clara idealización del padre y una desacralización de la madre, definitivamente sí la hay. Que esto es parte de la peculiar distorsión en la visión de mundo de Hamlet, sí, porque esto es lo que es muy interesante. Si bien tenemos un panorama general de la corrupción en el estado de Dinamarca, ¿sí? Hay algo podrido en Dinamarca y es como si lo hubiera dicho el coro griego, ¿sí? Algo está podrido en Dinamarca. Si bien el Estado está podrido y es una podredumbre y una corrupción soterrada la que corroe el reino, Hamlet no es la víctima inocente y pura que desde fuera viene a poner las cosas en su lugar. Eso es lo que él le imagina que es su deber. Y por eso es que dice que the time is out of joint, oh cursed spite, that I was born to set it right. Pero él se está viendo como ese vengador no solo de su padre, sino
de la corrupción del mundo. Él va a limpiar la corrupción del mundo, pero él no está intocado. Ese es el problema. Entonces, el grado de distorsión del mundo que nos presenta la visión de Hamlet, hay que considerarlo también como su propia perspectiva distorsionada de ese mundo. Por eso quizá es que decía T.S. Eliot que Hamlet era la peor obra de Shakespeare, que como obra de teatro Hamlet era una obra fallida, porque, decía T.S. Eliot, no hay en Hamlet un correlato objetivo. Y en efecto, mirado de esa manera, el mundo, el universo creado en la obra de Hamlet, funciona razonablemente bien. Claudio es un rey razonablemente eficaz. Resuelve la guerra con Noruega, resuelve sus asuntos sin más ni más. Es decir, Hamlet no tiene aparentemente ninguna razón objetiva por la cual ver el panorama tan negro. Y sin embargo, habría que responderle a T.S. Eliot que en ausencia de un correlato objetivo, uno no puede sino lanzarse en busca de un correlato subjetivo. Y ese correlato subjetivo es la forma peculiar de corrupción que está por debajo del agua, oculta, y que ha permeado todo el Estado al punto de que Dinamarca se la pasa en festines y borracheras permanentes, al punto en que todos los súbditos ya son incapaces de ver los actos corruptos de su rey. Todo funciona muy bien, sí, pero por encimita. Y ese correlato subjetivo es de una sensibilidad que puede percibir esa corrupción soterrada, pero desgraciadamente no puede evitar ser contaminado por esa corrupción. Otra pregunta aquí que dice que si Hamlet no se ve tan bien en el predicamento de tener que hacer justicia y no solo venganza. Aquí hay un problema de entrada con esta obra. La estructura de la obra es arcaica. El personaje principal pertenece ya al Renacimiento. Esto, en parte, es el gran conflicto en Hamlet. ¿Sí? La estructura de las obras de venganza tan de moda en tiempos de Shakespeare son todavía de una época arcaica donde es ojo por ojo y diente por diente. Y Hamlet se ve atrapado en un momento en que no está totalmente seguro de que ni de que el fantasma sea verídico, ni de que ese sea su deber. Y justicia por su propia mano, eso no se llama venganza. Hay ahí un dilema que uno pensaría que se resolvió con Esquilo, convirtiendo a las Erinas en Euménides, pero que por lo visto
no acaba de resolverse. Ese dilema entre si dónde termina la venganza y dónde comienza la justicia es muy difícil decidir. ¿Sí? Incluso Hamlet en un momento dado se siente justiciero, que es exactamente en el momento, el único momento en que tiene a Claudio allí expuesto, listo para que él lo pueda asesinar y cumplir así la venganza, que es después de la obra, dentro de la obra, cuando Claudio responde con el cuerpo, con todo el lenguaje corporal del que es capaz, y se acusa a sí mismo de que en efecto él mató al hermano. En ese momento es por medio de la palabra, fíjense, la obra dentro de la obra, es por medio del arte dramático que la palabra verdad puede surgir de la corrupción oculta. Claudio, consciente de que ha sido descubierto, se pone a rezar. Y es en ese momento en que está expuesto a la venganza de Hamlet. Allí podía haber tomado Hamlet su venganza y sin embargo no la toma porque piensa que de veras Claudio está rezando y que entonces, ¿qué clase de venganza? Sí, si buscara justicia, pues da igual en qué momento, pero además esto de la justicia por la propia mano. Claramente el afán de Hamlet es vengador, pero sobre todo, claramente en Hamlet lo que hay es una renuencia a cumplir ese mandato y no vuelca esa renuencia contra su padre, sino contra sí mismo, ¿sí? Que es, bueno, allí no nos metamos en la cuestión del padre, ¿verdad? Bueno. Entonces, no creo que se trate de hacer justicia, es todo el tiempo de una venganza y de una venganza que además acaba como un acto fallido, donde el único ganador en esa obra finalmente es el veneno. ¿Sí? Todos mueren envenenados. ¿En qué forma se reflejan los temas de la obra mediante la métrica con que están estructurados los discursos? Utiliza ciertas formas poéticas para resaltar ciertos momentos frente a otros mediante el ritmo de la métrica. Y bueno, esto pues creo que en parte fue todo el tema de la conferencia, ¿verdad? De cómo la palabra, pero miren por contraste entre el discurso de Claudio, donde dice que todo está muy bien, ¿verdad? Porque todos los cortesanos estuvieron de acuerdo con que se casara y que todo procedió muy bien, with mirth in funeral and dirge in marriage. Nótese los ritmos, ¿sí? Estos insidiosos ritmos de una armonía artificial. Cada personaje tiene en su discurso los ritmos que hablan y que exhiben su alma, ¿sí? Ese discurso de Claudio exhibe la suya, ¿sí? Delight and dote, mirth in funeral and dirge in marriage, y todo en la vida está muy bien, ¿sí? Las figuras de la retórica, la manera en que está construido ese discurso para aparentar la perfecta armonía de
el estado de cosas en un país están dadas en su discurso. ¿Y qué hace Hamlet? Viene y lo subvierte. Viene y subvierte ese mismo discurso. Dice, pura economía, eran las obras recalentadas. Y Hamlet constantemente está subvirtiendo el discurso de los demás. El discurso de Polonio nos lo pinta de cuerpo entero. Brevity is the soul of wit. ¿Sí? Y luego se zampa como 100 versos de puras estupideces. ¿Sí? Claro. Esta es una de las cosas más geniales de Shakespeare. Es un genio poético tal que puede construir la irreductible individualidad de un personaje, aun cuando éste sea personaje secundario, construirlo como un individuo irreductible al otro por el discurso. Por el solo discurso sabemos quién habla y por cómo habla sabemos quién es. ¿Sí? Y ya me tocaron la campana, ya son las 7:03. No sé si alguien tuviera lo dejamos dormir allí para que la próxima vez comencemos con una ronda de comentarios, de algunas preguntas. La próxima vez nos toca Otelo. Sí, ¿ok? Pues muchísimas gracias a todos por su atención. grandesmaestros.unam